Bueno, pues buenos días o buenas tardes a todos. Quiero daros la bienvenida a la segunda jornada de actualización en infección por Clostridium difficile y si estáis todos de acuerdo querría empezar porque nos levantáramos y guardáramos un minuto de silencio por la tragedia que ha afectado a la Comunidad Valenciana y hay varios de los representantes aquí. Entonces, si os parece, nos ponemos de pie y guardamos un minuto de silencio. Muchas gracias. No sé si ha pasado un minuto, pero yo creo que nuestra intención es la que vale. Entonces, pues sin más dilación, quería contaros que este año, en esta segunda jornada, pues hemos querido enfocarlo un poco distinto a la del año pasado, que era más clásica, cuál es el diagnóstico, cuál es la incidencia, etcétera, etcétera, y hemos querido darle una visión un poco más multidisciplinar, que es realmente como es esta enfermedad, que sabemos que tiene gran relevancia en el hospital y en la comunidad, que sigue siendo un desafío y bueno, que fue descubierta el microorganismo en 1935 en la flora intestinal de neonatos por Hall y O'Toole. Ahí está el artículo, que tuvieron mucha dificultad para cultivarlo y por eso se llama difficile. Y vamos a empezar con una charla que nos la va a dar el profesor Emilio Bouza. Ahora os voy a poner algunas fotitos y que va a ser de unos 15 o 20 minutos, lo que Emilio quiera, y le hemos pedido que nos dé una perspectiva desde su visión. Yo no digo que Emilio estuviera ya cuando se descubrió el bicho, en el 35, que no, Emilio, pero vamos, lleva unos cuantos años colaborando e investigando en este tema y yo creo que nos puede dar una idea sobre lo que ha sido y lo que él cree, con esa buena cabeza que tiene, que puede suceder. Y la primera mesa pues es realmente muy multidisciplinar y nuestra idea era que con la moderación de Miguel Salaver, al que le agradecemos muchísimo que nos esté moderando desde Valencia, no ha podido venir a Madrid por todo lo que está sucediendo y Rafa Zaragoza de la UCI tampoco ha podido venir. Tenemos a Esperanza Merino que sí que ha logrado de algún modo transportarse. Pues como decía, esta mesa va a ser muy multidisciplinar y lo que hemos pedido es a distintos especialistas que nos den su imagen o su visión o lo que ellos consideran diferente desde la perspectiva de su especialidad. La primera va a ser Maite Vidán, del Gregorio Marañón, que es una excelente geriatra, que ve a los padres de muchos de nosotros, y le hemos pedido que nos dé la visión desde geriatría. A Elena Martínez, que es una digestóloga también del Marañón, pues desde el digestivo y sobre todo desde los pacientes con enfermedad inflamatoria crónica, que muchas veces es un problema. ¿Qué es lo que está teniendo? ¿Una reactivación y solo está colonizado o lo que tenemos que tratar es el Clostridium? Y Elena pues, nos va a ilustrar que ha trabajado mucho en este tema. Luego, Esperanza Merino, ella es infectóloga y por eso a ella le hemos pedido que nos hable de todos los inmunodeprimidos. ¿Qué problema o qué aspectos diferenciales ve ella en el Clostridium cuando afecta a distintos pacientes inmunodeprimidos? Y luego nuestro querido Rafa Zaragoza, intensivista, nos va a dar el aspecto en la UCI. Luego tendremos unos minutillos de café de las 5:20 a las 5:50 y pasaremos a la siguiente mesa. Y en la siguiente mesa la hemos titulado Diagnóstico y manejo de casos y de brotes. Ahí pues vamos a hablar de la optimización de la gestión de casos, la relación con primaria y también cómo optimizar el manejo de estos pacientes que a veces son tan frágiles en el hospital. Vamos a hablar del diagnóstico y de la importancia de los brotes y de la secuenciación. Ahí vamos a contar con Sofía de la Villa para la moderación, gestión de casos en el hospital y cohesión con primaria. Iba a venir Nicolás Merchante de Andalucía, pero ha tenido un problema familiar y amablemente Javier Cobo pues, le sustituye. Luis Alcalá, que ya le conocéis del diagnóstico del Marañón, de microbiología, pues nos va a hablar
cómo tanto no quedarnos cortos ni pasarnos de diagnóstico, cómo evitar el infra y el supradiagnóstico. Javier Membrillo nos va a hablar de un brote importante que ellos han tenido en el Hospital de la Defensa, cómo lo han manejado y se hará extensa su experiencia a otros brotes. Y Mercedes Marín nos va a hablar de la importancia de la secuenciación para comprender bien los mecanismos de transmisión y cómo puede ayudarnos a controlar los brotes. Y terminaremos con una mesa de perspectivas futuras. En ella le hemos pedido a Elena Reigadas que nos hable de nuevas terapias, no solo del trasplante de microbiota, sino algunas nuevas terapias. A Javier, pues un tema que es lo que realmente más nos importa, salvo cuando hay algún caso muy grave, que es predicción de las recurrencias, y él tiene muchísima experiencia. Y luego a Bruno González, pues a hablar un poco de la importancia de los animales, de One Health y Clostridium. Y bueno, pues yo para acabar quiero dar unos cuantos agradecimientos. Perdonad que voy para atrás. Aquí. Esto se lo dedico a Emilio, que le encantan estas cosas, estas frases, ¿no? Del general Patton, que debía ser así un tipo un poco aguerrido y tal, pues dice: yo tengo muchísimos defectos. Y yo pues estoy de acuerdo con eso. Yo tengo muchísimos defectos, pero la ingratitud no es uno de ellos. Y como tal, pues quiero dar las gracias a ti, Jots, a Eloy, a Elena y a Ana por apostar porque hiciéramos una segunda jornada de Clostridium. Quiero dar las gracias al Colegio de Médicos porque nos ha acogido y este año además la sala está perfecta y ya toda terminadita. Y quiero dar las gracias a todos los ponentes y a todos los que estáis aquí, pero especialmente a la gente de mi servicio, que son los que he mencionado, salvo Maricela, que no está aquí ahora, pero los demás pues que me han enseñado todo lo poco que sé de Clostridium. Y a Javier, que aunque no es de mi servicio, me lo pongo también porque llevamos tantos años trabajando juntos en esto y me ha enseñado tanto que le pongo en la diapo de mi servicio. Y sobre todo a Emilio, que es mi mentor, que siempre ha apoyado mi carrera, me ha enseñado a ser un buen médico, a hacer investigación y que lleva pues todos esos mogollón de años publicando sobre Clostridium difficile. O sea, no es desde el 35, pero bueno, tiene más de 100 artículos en Clostridium, más que probablemente muchos de nosotros todos juntos. Y por eso, Emilio, te invitamos a darnos la conferencia inaugural, una perspectiva privilegiada del pasado, presente y futuro de la infección por Clostridium difficile. Muchas gracias, Emilio. No sabía que era una cosa tan seria, si no lo hubiera preparado de otra manera. Realmente voy a contar el lado de la verdad. Dice Patricia, tienes que hacer la inauguración de esto. ¿Y qué quieres que hable yo? Pues habla de lo que quieras. Digo, bueno, lo que quiera, no sé. Pues te pongo un título y me pone el título que yo creo que está aquí, ¿no? Pasado, presente y futuro. Yo todos los artículos que veo que se llaman pasado, presente y futuro son un rollo patatero. Son horrorosos, las percepciones del futuro son basadas absolutamente en lo que pasa en la realidad actual y no hay ninguna especulación y tal. Total, que al final, como ella decía, voy a hacer lo que me dé la gana. Eso sí, no me voy a pasar de tiempo porque tú me avisas. Hay un pasado de esto que es el pasado que yo no he vivido. Realmente no es mucho, pero sí que hay alguno de esos. Mari G. es esta joven que tiene un tumor gástrico, se le hace cirugía y se le encuentra una membrana diftérica, pero en la publicación que yo he visto dice en el intestino delgado. Y su médico era Sir William Osler. Bueno, sepa Dios si esto es el primer caso de Clostridium difficile o no. A mí no me ha quedado nunca absolutamente nada claro. Pero sí que me ha hecho gracia, que esto no lo sabía, hasta ver alguna cosa ahora, que era Osler quien era encargado de esta paciente. Después, ya lo ha comentado Patricia, Hall y Tull, trabajando en microbiota normal de niños, se encuentran con que los sobrenadantes de los cultivos eran muy letales para animales de experimentación y eso les llamó la atención y que esa toxina que le parecía que tenía este microorganismo la cuantificaban en relación con la toxina botulínica y les parecía que tiene una potencia unas 100 veces menor. Después, cuando uno mira ya a los 50,
pues aparecen cosas de que alguien se fija que hay unas enterocolitis posoperatorias, a veces la Clínica Mayo se fija en esto, hace revisión incluso de un periodo de tiempo, ven 3 casos por año, y ya debía de haber alguna preocupación con los antibióticos, porque en uno de los estudios dice no encontramos una correlación entre estos casos cuando se usa o no se usan antibióticos. Durante años, alguna gente con cuadros como estos, y por razones que no quedan muy claras, logra aislar estafilos de las heces de estos pacientes. Y después, posteriormente, hay alguien que dando vancomicina ve que el cuadro responde. Y se hablaba entonces, y yo esto ya es la historia que sí que recuerdo, pues hablábamos de una entidad que no nos sabíamos bien, que estaba mal descrita, que era la enterocolitis estafilocócica y que parece que respondía a una forma de administrar la vancomicina muy rara, que era darla por vía oral. Aquello pues llamaba la atención. Entonces, del pasado que recuerdo, en los tiempos en que no había internet ni PubMed ni casi nada, guardábamos los artículos o fotocopiados o arrancados. Y yo todavía conservo algunas carpetas, se hacían carpetas. Y veis que ese año solía poner yo, cuando me lo leía, la fecha de la lectura. Empezaron a llamarnos la atención algunos papeles que salían sobre que el nuevo fármaco, como la clindamicina, parecía asociarse a unos cuadros de diarrea con pseudomembranas, a veces no con buena evolución, y siempre recuerdo un artículo que me llamó mucho la atención. Era un artículo procedente de Miami, en que alguien decía, hemos estudiado estos cuadros en 3 hospitales distintos de la ciudad de Miami y muy próximos, y la incidencia no se parece en nada de un hospital a otro. Y en todos los sitios se utiliza clindamicina. Entonces teníamos esa entidad. Primero fue la lincomicina antes que la clinda y luego con la clinda. Y yo creo que ese año 74 fue un año muy importante en el sentido de que en esos años 74 estaba yo terminando mi residencia en medicina interna en España y ya con el billete comprado para los Estados Unidos, y fui a caer en un lugar donde todas estas cosas estaban ocurriendo y donde había un residente que ya acababa de marcharse y del que todo el mundo hablaba muy bien, como suele pasar en los hospitales. Pues aquí hubo un tío que se llamaba Valderrábano, que era un nefrólogo extraordinario. Yo recuerdo eso en Puerta de Hierro al llegar. Pues hay un muchacho que se ha marchado al este, que se llama John Bartlett, que ha estado haciendo cosas muy interesantes sobre estas diarreas asociadas a clindamicina y tal. Yo creo que hubo 3 papers importantes en 3 líneas de investigación, una muy centrada en las lecciones anatómicas, en las pseudomembranas, otra en ver el papel de los antibióticos en animales de experimentación, y otra de gente que se dedicó ya a estudiar con más detalle el microorganismo. Hay un estudio que llama la atención de Tedesco, que prospectivamente estudia 200 pacientes a los que se le da clinda y se les hace una sigmoidoscopia a todos y se encuentra, os imagináis, un estudio de 200 tíos, sigmoidoscopia a todos. Bueno, un 20% desarrollan diarrea y la mitad de las diarreas tienen pseudomembranas. Esa cifra la comenta Bartlett, nadie la ha vuelto a ver. Nadie ha vuelto a ver una cifra de esa proporción, pero ese es un paper que nos llamó mucho la atención en ese momento. Luego, esta otra línea, gente estudiando la acción de la penicilina en hámsters, la penicilina les sienta como un tiro, se ponen malísimos y en el sobrenadante de las heces de esos pacientes se detecta algo que es citotóxico. Y que piensa el autor de esto que aquí esto se ha contaminado con un virus y lo que estamos viendo es algo que causa un daño en una línea celular. Hay un caballero del que solo conozco que hizo su tesis, pero lo hizo con Onderdonk en Leeds, en que ya hace una descripción de Clostridium difficile como microorganismo muy detallada, pero
no hace una correlación para nada. Luego su jefe sí, que trabaja con los americanos, de la relación de esto con la colitis. Observaciones que contribuyen a todo esto. Una niña con faringitis aguda recibe un ciclo de penicilina y desarrolla una colitis pseudomembranosa. Y se cultivan las heces para virus, porque seguro que ha pillado una infección por virus, y resulta que hay un efecto citopático en la línea. Pero si haces un pase al siguiente cultivo, aquello no se prolonga. De manera que todo eso llama la atención y, bueno, no os canso con esto, pero las cosas empiezan a centrarse en la presencia de una toxina que logran inhibir con una antitoxina mixta frente a clostridios de distinta naturaleza y concretamente el clostridio de Sordelli. Los papers de Bartlett en ese momento yo creo que sacan del atolladero a la entidad y ya hablamos de la diarrea asociada a, él le llama entonces a antibióticos, después la de antibióticos es otra cosa y la relación con esto. De esos años, ¿qué llama la atención? Que realmente en los 80 nos fijamos poco en esto. Era una entidad, como decía un político español, distinta y distante. Aquello lo diagnosticaban los americanos, hacían cultivos en líneas celulares, eso aquí era difícil de hacer, pero bueno, lo que hay de aquel entonces es, bueno, la gente empieza ya a comparar fármacos utilizables para esta entidad. Cuando ves algunas afirmaciones que entonces hicimos, quizá lo explican la naturaleza de los estudios, ¿no? Tratamiento, vancomicina oral, 2 regímenes, 46 pacientes comparados, ¿no? Aquí, estudio prospectivo, metro frente a banco, menos de 100 enfermos enrolados. Realmente los estudios eran muy limitados, la entidad no era tan frecuente o no era tan frecuentemente diagnosticada, ¿no? En los 90 yo creo que sí que aterrizamos ya en una cierta conciencia de aquello. Esta entidad se puede diagnosticar, pero hay que hacer un test muy difícil, y el test muy difícil es que hay que tener una línea celular. ¿Por qué no se inició más pronto la búsqueda de difíciles? Porque los que tenían una línea celular en un laboratorio de microbiología eran los virólogos. Y a ningún virólogo que se preciase entonces se podía imponer que recibiese heces en su laboratorio a mogollón para meterlas en las líneas celulares. Tuvo que ser un sitio en el que el que mandaba podía de alguna forma imponer las cosas, que se comenzase a hacer esto en nuestro medio, y además del cultivo pues nos encontramos ya con los test de antitoxina en línea celular y con todo esto que se puso en marcha aquí en principio en España en nuestro laboratorio, línea normal, línea citotóxica. La clave era ver que en las heces existía algo que causaba esa citotoxicidad y que se podía inhibir si a las heces o al cultivo se les añadía una antitoxina, ¿no? Siguen durante esta década estudios en que algunas cosas nos llaman la atención. Este estudio de Privitera es, bueno, ¿qué antibióticos y a qué velocidad pueden seleccionar Clostridium difficile? Bueno, pues dosis profilácticas y únicas de esos antibióticos se asociaban a ese porcentaje de gente con difícil. Es decir, la impresión era que era muy fácil el seleccionar Clostridium difficile y ya, bueno, pues pronto se empezó a trabajar y Roberto Alonso en nuestro servicio lo hizo en tener un test molecular que fue de los primeros que hubo para esto. Tengo esta diapo de la gráfica de cuando empezamos, 93. Y fijaros cómo ese problema, a la medida que lo íbamos buscando y viendo, iba creciendo y ya no era un caso anecdótico, ya la diarrea por difícil era una entidad que se veía muy a menudo. Pero era una entidad, estaba ahí, no muy frecuente. ¿Cuándo surge la bofetada de esto? La bofetada la dan siempre los periódicos a las cosas, ¿no? Y la bofetada es esto en el Canadá, cuando resulta que en Canadá y Estados Unidos una enfermedad que causaba un 2 por cada 1000 ingresos pasa a causar 18 por cada 1000 ingresos. Y sobre todo esto es
la prensa empieza a acusar a la gente de que pasan los hospitales del Canadá y de Estados Unidos, que se dejan morir a los viejos con una diarrea producida por un microorganismo que teóricamente es tratable y tal. Bueno, es la década del trasplante fecal y es la época que yo creo que ya claramente reconocéis la mayor parte de los que estáis aquí, salvo los más jovencitos. Primero era la turmis de las heces prácticamente y luego pasamos a que se pudieran congelar o a que se pudieran dispensar productos liofilizados con mucho éxito. Y también a intervenciones que podían reducir el riesgo de colectomía haciendo un lavado de colon a través de una ileostomía. El momento en que en Europa nos empezamos a preocupar por la dimensión de este problema y a ver en los servicios de microbiología cuántas heces de las recibidas tenían difícil o no lo tenían. Luis Alcalá se acuerda muy bien de aquello y de las llegadas de cientos de muestras de hospitales españoles a nuestro laboratorio. Algo sobre el presente y ya voy terminando. Bueno, vamos a buscar la palabra difícil en PubMed y vamos a buscar un periodo determinado. En principio, difícil PubMed o en el título y en el astra durante toda la vida. Me preocupa lo de la derecha, lo que he puesto la flecha roja. Hemos crecido muchísimo en producción científica. Cada vez que lo estoy buscando en cualquier tema, me encuentro con lo mismo. Hay una caída de la producción científica en los últimos 3 años. No es solo de Clostridium difficile, es en todo. ¿Lo veis en España? Con las mismas siglas, nosotros producimos el 2,2% de la literatura que bajo esa sigla, ese epígrafe, se encuentra. Y también parecemos estar experimentando un pequeño declive. La ciudad de Madrid, de los 447 papeles de España, responde de 279. De manera que yo creo que Madrid en esto ha echado el cuarto a espadas y veis aquí que tengo una clasificación de qué porcentaje internacional y nacional es en distintas áreas. Y ya me queda para terminar hacer una especulación de futuro. Sabéis que Niels Bohr, el físico, decía que las predicciones eran muy difíciles, pero muy especialmente si se hacían sobre el futuro. De manera que el futuro es muy difícil y cuando uno mira, dice, oye, a ver qué dicen otros colegas sobre el futuro. Me voy a preocupar por buscar el 2024 y algo que tengan el título Difícil y futuro. 5 papers. Bueno, voy a ver qué dicen estos especuladores que me van a ayudar mucho para la charla. Pues todo el mundo predice el futuro con lo que pasa hoy. Y entonces las predicciones pues son absolutamente, desde luego, no suscribibles por mi parte, ¿no? Esto va a seguir creciendo, va a ser un problema cada vez mayor, va a haber cada vez más resistencia a los antibióticos, porque además todas las predicciones negativas encajan muchísimo mejor. Veis que, bueno, algunos de estas publicaciones, cuando lees el contenido, no son predicciones de futuro, son revisiones del estado del arte de la enfermedad ahora mismo, ¿no? Lo veis, por ejemplo, Colin Kelly hace una cosa que le conozco, pero que me llama un poquito la atención, en la revista de Enfermedades Infecciosas, hace una llamada muy clara a que el papel central de este tema tienen que llevarlo los gastroenterólogos. Yo creo que ya estamos en una época que los papeles hay que repartirlos y los temas son temas de todos y sobre todo de los que lo trabajan. Yo voy a especular. Entonces, mi especulación está en esta última diapositiva. La incidencia de esta enfermedad, ¿qué va a hacer? Disminuir. Disminuir mucho. ¿Por qué? Pues porque toda enfermedad que veáis en el pasado y en la historia que haya sido un problema, para la que se haya buscado una solución y para la que se hayan hecho estudios, ha ido bajando y ha ido siendo sustituida por otras. Es decir, yo no creo que en el año 50, que es donde hay que empezar a especular, Clostridium difficile vaya a ser una enfermedad trascendental. Al contrario, habrá otras, pero no será esta. La evolución de los test diagnósticos ya ha evolucionado mucho, pero yo creo que vamos a llegar a test absolutamente instantáneos, pero no tanto de diagnóstico de la presencia de toxina,
sino que me parece que lo que nos faltan son los test que predicen la respuesta del huésped. ¿Quién va a evolucionar mal? En eso estamos con criterios clínicos que os hablarán luego de esto, pero fundamentalmente es quién tiene posibilidades de evolucionar mal o de recurrir. Y eso es lo que nos va a importar y no tanto saber que alguien tiene un difícil, que ya lo sabemos muy bien. El tratamiento va a dejar de ser en buena medida antimicrobiano. Y si hay antimicrobianos, van a seguir la línea de los antimicrobianos del futuro, específicos, prácticamente monográficos para Clostridium difficile y, por tanto, con una capacidad de hacer daño a la microbiota cada vez menor. Ya hay antibióticos de ese estilo y ya compañías como Roche llevan años investigando antibióticos específicos de microorganismos. La prevención va a ser la clave del futuro de las enfermedades infecciosas, pero las vacunas, como las hemos concebido a este momento, ya han fracasado una vez. Son vacunas en las que va a ser muy difícil encontrar a qué población hay que aplicarlas y para aplicarlas a grandes grupos de población van a tener que ser muy sencillas y muy baratas. Y por tanto se explica ya el primer tropiezo que ha habido y puede que haya alguno más. Y yo creo que esto sí que va a ser un ejemplo de una enfermedad que nos va a llevar a la producción de toxinas por otros microorganismos que requieran nuestra mayor atención y que nos expliquen otras formas de diarrea, incluida la hoy mejor llamada diarrea asociada a antibióticos. Y con esto doy las gracias y no sé si me he pasado algo de tiempo o no, ¿no?